Saludos cordiales. El tema que estaremos viendo el día de hoy es el clima. El clima es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar de la superficie terrestre, es decir, una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en cierto periodo de tiempo. ¿Qué es el clima? El clima de un lugar es afectado y modificado por factores propios de cada región, como la altitud, la latitud, la distancia del mar, la disposición del relieve y las corrientes marinas. Características. Es el conjunto de condiciones atmosféricas promedio que se da de una área geográfica durante un determinado periodo de tiempo. Se compone de elementos como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos, la nubosidad y las precipitaciones. Se ve condicionado por factores como la altitud, la latitud, la distancia al mar y las corrientes marinas. La clasificación climática más utilizada es la de Köppen, que se establece 5 tipos de clima: tropicales, secos, templados, continentales y polares. Elementos. Temperatura. Es la cantidad de calor en un determinado lugar. Se puede medir con 3 tipos de escala que se utilizan en distintos lugares del mundo. Humedad. Es la cantidad de vapor de agua en el aire, que procede de la evaporización de las masas de agua del planeta, como los mares, los océanos. La cantidad de vapor de agua que puede contener el aire varía según las condiciones atmosféricas. Presión atmosférica. Es el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre superficies terrestres. Su intensidad depende de la altitud y la temperatura. Para medir la presión se usa barómetro, que tiene una escala de medición en milibares. Viento. Es el aire en movimiento. Está condicionado por la variación de la presión atmosférica y los cambios de temperatura. Precipitaciones. Es el agua que está suspendida en la atmósfera de forma de vapor y luego se condensa y cae hacia la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. Nubosidad. Es la formación de nubes por la presencia de humedad en la atmósfera. Existen 3 grandes tipos de nubes: los cúmulos, que se forman en la altura y suelen ser indicador de mal tiempo. Los estratos son nubes alargadas y altas, y los cirrus, que son nubes blancas y de aspecto fibroso o algodonoso. Factores climáticos. Los principales factores que condicionan el clima son latitud. A medida que la distancia al ecuador y la latitud aumenta, la temperatura tiende a descender. Las zonas polares más alejadas del ecuador son las que presentan los climas más fríos. Altitud. A medida que aumenta la altitud, la temperatura tiende a descender progresivamente. A su vez, la presión atmosférica dispone del aire en la atmósfera también desciende con la altura. Distancia del mar. A medida que aumenta la distancia al mar o grandes cuerpos de agua, la altitud termática aumenta. Esto significa diferencia entre la temperatura mínima y máxima de un lugar es mayor. Centro de presión. Los lugares en que la atmósfera tiene mayor presión atmosférica suelen tener temperaturas más bajas. Por lo contrario, los lugares de menor presión atmosférica suelen ser más cálidos. Tipos de clima.
secos templados continental polares. Gracias.